Entonces, nos da mucho gusto en este momento recibir todas las redes sociales, internet, YouTube, live stream. Les quiero comunicar que nada más el día de ayer recibimos 75,000 visitas en YouTube. ¿Qué pasó? Al Señor, ¿verdad? 75,000 visitas. O sea que ayer cuando estábamos predicando, al seminario vinieron como 1,500, 2,000 personas. Entonces le agregamos, el seminario de ayer fueron para 77,000 personas. Entonces ya no estamos solamente predicando aquí en el Auditorio del Norte, sino que estas conferencias están alcanzando y estamos hablando de más de 37 naciones que nos mandaron felicitar, que les mandemos las conferencias, que estuvieron atentos a todo lo que se compartió, porque el mundo está con una hambre como jamás la había habido. Quiero ahorita aprovechar también el YouTube y la tecnología para anunciarles el próximo desayuno en Querétaro. Inauguramos nuestra iglesia en Querétaro y el 20 de mayo, y ahora sí que el mes que entra, en el Hotel Real de Minas, tenemos el primer desayuno en la ciudad de Querétaro. Gracias a Dios, Alan, mi hijo, es el que está al frente de la iglesia. Ya tienen como 80 personas, ha crecido muchísimo. Hotel Real de Minas, que es Avenida Constituyente 124, y el tema va a ser los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos ustedes que tengan parientes, amigos en Querétaro, anúncienles para que asistan. Y vamos a tener en la tarde, el mismo día, 2 conferencias proféticas con entrada gratuita. Y nuestro próximo desayuno es el 17 de junio en el World Trade Center, aquí en Ciudad Satélite, junto a las torres, con el tema La guerra espiritual de los últimos tiempos. Ya están los boletos, ya comienzan a apartar. Hay mucha demanda para este desayuno. El 17 de junio de este año a las 9 de la mañana, World Trade Center en Ciudad Satélite, Estado de México. Gracias a Dios por todas estas oportunidades que tenemos de levantar este libro que se llama la Biblia y ser una luz a tus parientes, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus nietos, ¿verdad? Y a toda la gente que en el mundo entero están como locos consultando a astrólogos, brujos, personas en la televisión sin ningún antecedente bíblico, teológico, histórico, geopolítico de lo que realmente es la verdad. Y la iglesia está dormida. Entonces llegó nuestra oportunidad, porque para esta hora hemos llegado, verdaderamente para esta hora, para abrir la Biblia y mostrarle al mundo que la historia nos demuestra, simplemente la historia y las profecías bíblicas, que Dios existe. Y que no es cualquier Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo, es el Dios de la Biblia, que confirma su palabra para que tengamos esperanza, fuerza y podamos, con este poder que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, en esta mañana continuamos con nuestra serie, La invasión de los ángeles caídos. Ya muchos de ustedes han venido siguiendo esta serie, las conferencias anteriores las pueden también conseguir, La invasión de los ángeles caídos. El tema de esta mañana se titula Las teorías de los Nefilim. Las teorías de los Nefilim. Vayamos al libro del Génesis capítulo 6, donde hemos estado analizando desde algunas conferencias atrás, 4 o 5 conferencias que llevamos de esta serie, que el mundo está enfrentado, repito, aspectos de construcciones megalíticas como las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, el fenómeno que el 21 de marzo se lleva a cabo en Yucatán, en la pirámide de Chichén Itzá, donde la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Y el 21 de marzo hay un fenómeno que atrae europeos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera, etcétera, y se llena Yucatán en esas fechas, porque todo el mundo quiere estar ahí a las 3 de la tarde, en el equinoccio de la primavera, para ver el fenómeno que cuando el sol sale, comienza a caer el sol sobre la pirámide y se convierte en una serpiente que embona
con la base de la pirámide, porque esto es algo inusitado y no puede ser una coincidencia. Y si nosotros continuamos como lo hemos hecho con esta serie de conferencias, analizando e investigando que los mayas fueron una civilización perdida. Nadie sabe exactamente, ningún sociólogo, cuándo se inició la cultura maya, ni cuándo terminaron tampoco. Hay otros que dicen que un gran meteoro cayó en Yucatán y que fue el que acabó con los dinosaurios. Entonces hay muchas especulaciones al respecto y la ciencia no puede afirmar nada porque la ciencia tiene que estar respaldada por la observación y la comprobación visual o experimental a través de laboratorios y de tubos químicos, ¿verdad? Para poder decir es científico. Entonces la ciencia tiene un límite y donde la ciencia no puede penetrar por la investigación, por ejemplo, los científicos, astrofísicos, ingenieros, actualmente que no son cristianos, dicen es que las pirámides de Egipto son una obra sobrenatural. No es posible que el ser humano hace 6,000 años, 5,000 años, hayan podido tener grúas para cargar piedras de 200 toneladas, ponerlas una sobre la otra, cortarlas parecen mantequilla estas piedras de granito como fueron cortadas, el sistema de impermeabilización que hasta ahorita no ha afectado estas construcciones megalíticas y que se repitieron en Perú, se repitieron en Stonehenge en Inglaterra, se repitieron en las islas del Pacífico, se repitieron en el Medio Oriente, como que se pusieron de acuerdo las civilizaciones hace 5,000 años para hacer estas construcciones, cuando no había internet, no había calculadoras, no había computadoras, etcétera, etcétera. Y la ciencia pues se tiene que quedar ahí y lo único que puede decir es, vinieron los ovnis, fuimos visitados por extraterrestres. Y esta es la serie en la televisión de Discovery Channel, que es una serie muy famosa que se llama Aliens, que en español es extraterrestres. Y he escuchado, ¿verdad?, ingenieros, arqueólogos, antropólogos, que esta serie tiene ya como 25, 30 capítulos. Y todos, ¿verdad?, investigando y todos han coincidido. Fuimos visitados en el planeta Tierra por seres extraterrestres. Y ahora pasan algunos años y aparece el fenómeno OVNI y la gente pues dice, no, pues es que sí es cierto. Fuimos visitados por extraterrestres, quienes les expusieron toda esta sabiduría y todo este conocimiento para todas estas construcciones megalíticas, porque esto no puede ser obra. Hace 4,000, 5,000 años los seres humanos eran agricultores por el amor de Dios. Estaban preocupándose por ordenar las vacas y las gallinas y sacar los huevos, ¿verdad?, de las granjas. No podemos ni siquiera pensar que tuvieran las capacidades de computadoras como los mayas, que calcularon el año en 365 días, el ciclo lunar, el movimiento de las estrellas sin telescopio, sin calculadora, sin computadora. Seres que podemos decir que eran indígenas. Entonces vemos que hay una influencia en la historia del mundo que la ciencia, ahora sí que como dijo Dion Teofilito, ni lo van a poder descubrir, porque trasciende completamente la investigación científica. Pero abrimos la Biblia y comenzamos a descubrir que la Biblia es más moderna que la genética de mañana, más moderna que la historia de mañana, más moderna que la arqueología de mañana. Y como transcurre los eventos que comenzamos a ver en el mundo, volvemos a regresar. Y la Biblia tenía la razón, porque la Biblia nos abre completamente las cortinas que efectivamente este mundo fue habitado por extraterrestres. Y antes de que el ser humano fuera colocado en el huerto del Edén, ya existía una raza. Por ahí una vez me pusieron, es que el doctor Alducin dice que hubo humanos antes de Adán y Eva. Jamás he dicho eso. Fuimos habitados por ángeles caídos. Entonces, no seres humanos. El ser humano fue creado en la imagen y semejanza de Dios y somos una obra arte especial de Dios, al grado que Jesús nos llama a los cristianos hermanos de Él. En el libro de Juan, en Hebreos capítulo 2, Jesús nos llama sus hermanos. Entonces, qué increíble es que este planeta fue habitado por ángeles caídos
y que hubo un juicio tremendo sobre este mundo. Y cuando llegamos al Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, no estamos viendo la creación original de la tierra, estamos viendo la recreación. El sol y la luna ya existían, no los creó Dios. El agua ya existía, existían ya las estrellas. Satanás en Isaías 14, cuando planeó asaltar el cielo, dice Isaías 14, 2 al 14, que Satanás dijo, y todo esto fue antes de la creación del mundo: subiré al cielo, atravesaré las estrellas y seré semejante a Dios y alcanzaré su trono. Vemos entonces que antes de que fuéramos creados ya existían las estrellas y el universo. Y cuando la Biblia dice en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, está hablando del principio de la materia, del espacio y del tiempo, tal como la ciencia lo confirma. El universo es tres elementos que conforman todo, que es el espacio, materia y tiempo. Pero en el versículo 2 del Génesis algo sucedió, porque ya el Espíritu Santo escribe un estado de caos en la tierra, y la tierra estaba en estado caótico, estaba en estado de desolación, estaba en oscuridad, estaba cubierta de agua, y no fue cubierta de agua originalmente la tierra. Dios tuvo que separar el agua para poder separar los océanos de la atmósfera. Tuvo Dios que intervenir, el Espíritu Santo se movía, el abismo existía también. Todas estas son palabras que a través de toda la Biblia están relacionadas con el mundo de la oscuridad. Dios no creó la oscuridad, Dios creó la luz. Tuvo que hacer la luz que resplandeciera en las tinieblas. Y es una imagen o un retrato de nuestro estado. Todos nosotros nacimos en tinieblas por el pecado, pero no fue la creación original de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. El pecado entró a nuestra vida, se oscureció nuestro entendimiento, el mundo espiritual, nos alejamos de él, y tuvo que venir Cristo para entrar a nuestra vida y volver otra vez a conectarnos con la fuente de energía y prender el foco fundido con el cual tú y yo nacimos. Entonces es exactamente lo que describe el nuevo nacimiento con la recreación del mundo. El mundo no fue creado en tinieblas. Dios tuvo que decir que sea la luz, que sea la energía, porque no fue creado originalmente así. Y vemos también, hay muchos pasajes, ¿verdad? Job capítulo 38. En Job capítulo 38 dice la Biblia que cuando Dios estaba tomando las medidas del mundo y decía, el planeta Tierra va a tener tantas medidas, va a tener una inclinación, todo fue matemáticamente calculado, 23 grados sobre su eje, la Tierra va a girar en 365 días alrededor del Sol, va a tener esta distancia en la primavera, en el verano, en el otoño, para que podamos no aburrirnos con el mismo clima. El Sol va a estar a una distancia perfecta para no quemarnos. Les voy a poner una capa de ozono alrededor para que los rayos del Sol entren perpendicularmente a los rayos ultravioleta. En fin, todo lo que vemos a nuestro alrededor fue como un motor perfectamente afinado. El oxígeno que les voy a crear va a tener tantas cosas de nitrógeno con combinaciones de gases, con oxígeno, para que cuando los seres humanos hagan y respiremos, sea exactamente la cantidad medida de químicos que nuestros pulmones y alvéolos pulmonares necesitan para sobrevivir. El corazón va a latir a tanta velocidad, y le voy a hacer un mejor que cualquier motor para que les dure toda la vida este motorcito que tenemos adentro. Y todavía ante todas esas cosas hay hombres irracionalmente que dicen, no hay Dios. Como dice el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. La necedad más grande, de acuerdo a la Biblia, del ser humano, el grado más absurdo de razonamiento que el ser humano ha llegado, es cuando el ser humano se atreva y se dice, no hay Dios. Somos obra del accidente. Aparecimos de repente. Fue una explosión del Big Bang en el universo. Y como yo les he preguntado a los ateos, ¿y el pensamiento quién lo creó? La materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. La materia no produce la inteligencia. Esto no es el resultado de algo químico en una olla que se comenzó a mezclar y de repente pues ya el cerebro pudo pensar y adquirir conciencia del universo. Esta es la razón por la cual Dios le llama necios a aquellas personas que por su soberbia intelectual
niegan su existencia. En Génesis capítulo 6, que es el pasaje clave de toda esta serie, nos habla que hubo una invasión de estos ángeles desde el principio de la creación. Recordamos que cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, esto es muy importante, cuando Dios comenzó a recrear la tierra, vemos que el orden de la creación y de las cosas que Dios ordenó, primero fue el agua. La ciencia comprueba que no pudo haber vida si no había agua antes, no podía haber vegetación si no había agua antes, y vemos que el orden que Dios le dio a Moisés en el libro del Génesis es un orden científico comprobado. Y nos asombramos porque ¿quién le pudo decir a Moisés hace 4500 años el orden en que fue la creación? Entonces, cuando vemos todo esto, ¿quién le dijo a Moisés en Génesis 1, 11 y 12 que Dios estableció las leyes del genoma humano y de la genética universal? Cada semilla producirá el ADN que la semilla tiene. Las uvas producirán uvas, las naranjas producirán naranjas, todo será según su género y su especie. Los changos producirán changos, las jirafas jirafas, las cabras cabras, los elefantes elefantes, y nunca un camello va a producir un rinoceronte, ni nunca un chivo va a producir una vaca. ¿Por qué? Simplemente cuando en 1860 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, y en 1954, casi un siglo después, el doctor Watson y Samuel Crick, que ya lo hemos visto, descubrieron la hélice del ADN, y termina el siglo XX con el proyecto del genoma humano, cuando el presidente Clinton recibe en la Casa Blanca al presidente del genoma humano, el doctor Collins, que por cierto es cristiano y acaba de dar una conferencia impresionante en Houston hace 4 o 5 días. Consigan en el internet, impresionante lo que él habló del genoma humano. Y el presidente Clinton dice, ¿verdad? Ahora hemos descubierto el libro de la vida. Y cuando llegamos a toda esta información que gracias a la ciencia ha podido descubrir para comprobar que la Biblia se anticipó, que el ADN ya existía, un código genético en las semillas del campo, en el esperma del chango, en el esperma del elefante, etcétera, etcétera. La ciencia no queda más que decirse, ¿verdad? No es que no es un descubrimiento, la Biblia se anticipó a todos los descubrimientos que en el siglo XXI estamos llegando. En el 1970, 75, 80 comenzamos con, ¿se acuerdan los primeros celulares que parecían tabiques o ladrillos de este tamaño? Y llegamos al internet, y ahora es increíble la evolución y el avance científico de todo lo que está sucediendo. Pues la Biblia se adelantó 2000 años. Apocalipsis capítulo 13, que el anticristo ahora que venga va a mandar marcar a toda la gente. ¿Cómo podía hace 2000 años el apóstol Juan escribir que vendría un tiempo en la humanidad cuando se podría controlar económicamente a la gente con una marca si las computadoras no hubieran sido inventadas? Y la Biblia tenía razón. Apocalipsis capítulo 11, cuando los 2 testigos sean muertos. Estoy hablándoles, damas y caballeros y santos de Dios, estoy hablándoles de eventos que fueron escritos hace 2000 años por el apóstol Juan cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, que es el Apocalipsis. Y en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis dice la Biblia que cuando el anticristo mate a los 2 testigos, escucha esto, que el mundo entero, las tribus, las lenguas y las naciones van a ver el mismo evento en Jerusalén. ¿Cómo podría ser esto realidad si no se hubieran inventado los satélites de comunicación en el espacio? La Biblia se anticipó 2000 años que vendría el tiempo cuando prenderías un aparato que se llama la televisión, que comenzó en el siglo XX apenas, y verías lo que está pasando ahorita en China, los cohetes que están mandando a Siria, lo que está pasando en la India, en la televisión, gracias a los satélites que fueron puestos en marcha a partir de los 70 en el siglo XX. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana, es la palabra inspirada de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesucristo, permanecerán y darán testimonio que yo se los dije antes, para que cuando suceda, escuchen esto, no tengan miedo, no tengan temor, porque se los dije con anticipación.
Todas estas cosas tienen que suceder, guerras y rumores de guerras, no se espanten, al revés, mientras peor se ponen las cosas, más alegría hay, porque más cerca estamos de su venida. Dios, pues, cuando recrea el planeta, pone un huerto y lo siembra cerca de Xochimilco, en Guatemala, en Estados Unidos. No, la Biblia nos dice que el huerto del Edén fue plantado junto a dos ríos que nacen en la Turquía moderna y que recorren casi 2000 kilómetros y desembocan en el Golfo Pérsico. Ahorita el Golfo Pérsico está controlado por Irán, desgraciadamente. Y por el Golfo Pérsico circula casi el 65% del petróleo hacia el occidente. Los iraníes, si se pone la cosa tremenda, pueden bloquear el Golfo Pérsico y sumir en un caos a Europa, aislándola completamente de este líquido precioso que se le llama el oro negro al petróleo. Bueno, ahí precisamente junto al río Éufrates y el río Tigris, dice Génesis capítulo 2, versículo 10 en adelante, ahí fue plantado un huerto. Escuchen esto, no la tierra entera un huerto del Edén. No era toda la tierra un huerto del Edén, como muchos han creído, que toda la tierra era el huerto del Edén. No, era un pequeñísimo lugar geográfico donde Dios le asignó a la primer pareja para ahí probar a esa pareja, a través de la cual vendría el Mesías y todo el programa de Dios. Pero cuando Adán y Eva son plantados ahí en el huerto del Edén, ya estaba ahí en el huerto del Edén Satanás y sus ángeles. Ya estaban en el planeta Tierra. Y en el mero huerto del Edén, usando una serpiente, Satanás, ¿verdad? La palabra serpiente que se usa en Génesis 3 es la palabra hebrea Nahash, que significa un ser resplandeciente, que es la que ataca a Eva, ¿verdad? Y la mueve y la convence y le influye para que aceptemos la mentira de que somos autónomos, que podemos decidir nosotros entre el bien y entre el mal, que podemos entre el bien, el árbol de la ciencia, el fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal. La gente lo sigue comiendo, siguen determinando, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo. Si para ti la homosexualidad es mala, para mí es buena. A mí nadie me va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Yo voy a determinar lo que es bueno. Si el mundo sigue en este punto de partida y en este camino que parece derecho pero que su fin es camino de muerte, esta es la razón por la cual estamos a un borde de la tercera guerra mundial, porque el hombre ha creído que somos dioses. Los nazis lo creyeron, los fascistas lo creyeron, los comunistas lo creyeron, los brujos lo creen, los humanistas lo creen. ¿Por qué? Porque es la mentira del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú decides lo que es bueno para tu vida y lo que es malo para tu vida. Si crees que la mujer con la que vives y te divorcia va a ser más feliz, divórciate de ella. Lo importante es que seas feliz. Háganme el favor nada más. Ese es el concepto que se tiene del matrimonio. Consulta los periódicos a la doctora Corazón, que es tu madrina. ¿Qué es lo que dice? Es que ve la revista esa famosa Cosmopolitan y en la portada, cómo divorciarte y ser feliz con el nuevo marido. Dios mío santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Esa es la mentalidad que hay en el mundo, pero es al punto a donde hemos llegado y nosotros somos hijos de la luz. No es posible que tu familia siga con tantas mentiras y con tanto paganismo, no es posible, y tú estás dormido, como dijo Alberto Einstein antes de morir. El mundo se encuentra de cabeza cuando después explotaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki los norteamericanos. Digo, el mundo es malo, malo, malo. Pero el problema no son los malos, sino porque los buenos no quieren hacer nada. Ahorita están difundiendo videos por todos lados de lo que pasó en Alepo y lo que pasó con las bombas químicas que soltó el presidente Assad ahí en Siria. Están soltando por todos lados. Mi esposa me mandó ahorita un video en la mañana. Y no lo puedes creer así, mira, se te brinca el corazón.
Niños así, pero recién nacidos, los tienen que sacar de las incubadoras porque el gas sarín por todos lados y comienzan a vomitar sangre y comienzan a vomitar cosas negras y gritando. Un hombre perdió toditita su familia y sacudiéndose, inflándose por las armas químicas, y el mundo no hace nada. Nada. Llegan los rusos y entran a Ucrania y bombardean Ucrania y se apoderan de Ucrania y nadie hace nada, ni la OTAN ni las Naciones Unidas. Países en Sudamérica gobernados totalitariamente por dictadores, oprimiendo al pueblo, nadie hace nada. Porque no se metan con nosotros. ¿Para qué entonces se fundaron las Naciones Unidas? ¿Para qué está la OEA? ¿Para qué está la OTAN? Entonces son organizaciones ridículas, que dejen de existir entonces, porque es demasiada hipocresía la que se está viviendo actualmente en el mundo. Ahorita, gracias a Dios, que de todas las barbaridades que este señor en Estados Unidos ha hecho, creo que la única de las cosas buenas que ha hecho, bombardear a este señor y decirle: tú ya no vuelves a pasar este límite, tú no vuelves a usar armas químicas, porque es una desgracia contra el pueblo mismo que tú estás matando. Y vamos a ver qué pasa en adelante, ¿verdad? Y lo que pase, consigan las conferencias de ayer. Muy bien, aquí en Génesis 6 entonces, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si tú tienes ahorita una libretita o un pedazo de papel, puedes hacer 3 columnas. Una, hijos de los hombres, hijas de Dios, hijas de los hombres, hijos de los hombres y hijos de Dios. Vemos nosotros 3, etimológicamente en la misma construcción de las palabras, que hay 3 tipos aquí de entidades. Cuando los hombres, está hablando de los seres humanos. Los hombres es la palabra hebrea Adaham, de ahí viene la palabra Adam. Este es Adham. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. ¿Hijas de quiénes? De los hombres, de los seres humanos. Que aquí entra en el versículo 2 una nueva entidad: los hijos de Dios. Los hijos de Dios ven que las hijas de los hombres eran hermosas, y entonces tomaron mujeres, y dice el versículo 4 que el producto de esta mezcla, de estos hijos de Dios con las hijas de los hombres humanas, nacieron monstruos de 4 o 5 metros de altura, llamados los Nefilim, que se tradujeron como los gigantes o los caídos, de 4 o 5 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y hay solamente 2, teológicamente hablando, hay solamente 2 teorías para explicar Génesis capítulo 6. Uno de los problemas, ¿verdad?, que existe es la teoría de los descendientes de Set, si tú lo quieres apuntar. Esta teoría dice que el fracaso de los hijos de Set, al no haberse mantenido una línea mundana, vinieron los descendientes de Caín. O sea, después de que Caín mata a Abel, Set permanece fiel, mientras que la línea de Caín se pervirtió. Entonces, las hijas de los hombres son las descendientes de Caín, y los hijos de los hombres, los descendientes de Set. Pero el problema es el siguiente: si realmente esta es la única explicación que hay, de que las hijas de los hombres son hijas de Caín y que los hijos de los hombres son los descendientes de Set, aunque tú mezcles a una mujer mala con un hombre bueno, o viceversa, no nacen monstruos de 4 o 5 metros que vivieron durante 1000 años en el planeta Tierra. Y hasta 2 Samuel capítulo 21, como lo vamos a ver, David fue el que exterminó a los gigantes, a los Nefilim. Ahora, esta teoría que enseña que son las hijas de los hombres descendientes de Caín y los hijos de los hombres descendientes de Set, no pueden explicar hasta este momento de dónde salieron los gigantes.
Ni modo que las hormigas los hayan parido. ¿Y cuál es la otra teoría que ha sido aceptada por la mayoría de los mismos padres de la iglesia, como José Flavio Josefo, Justino Mártir, Irineo, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Martín Lutero, Hal Lindsey, Reinhaus, Pember, el director de Cristo para las Naciones en Estados Unidos, Dennis Goodman, los más grandes teólogos han aceptado y han acabado coincidiendo en que aquí hubo una intervención entre ángeles y seres humanos. Y entonces surge el problema de explicar Mateo 22, cuando Jesús dijo, porque de ahí se agarran, es que Mateo dijo que cuando que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, sino que seremos como los ángeles en el cielo. Pero aquí está hablando de los ángeles caídos que bajaron a la tierra, y aquí funciona el genoma humano. Tal vez en el cielo no, pero cuando nosotros muramos, dice Isaías capítulo 65, que continuará la reproducción humana. En el milenio vamos a seguir teniendo hijos. Entonces, ¿cómo puedes comparar que vamos a tener hijos en el milenio y que Jesús dice que seremos como los ángeles? Esto es una falta, precisamente por eso hay que venir a los seminarios de profecías, para que entiendas la cronología del panorama de Dios. Entonces, voy a explicarlo. Ahorita estamos en el periodo de la iglesia, son 2000 años. Después del periodo de la iglesia viene la gran tribulación, 7 años. Antes de que venga la tribulación, somos sacados la iglesia del Pentecostés a nuestros días. Los que estamos en el cuerpo de Cristo somos sacados y llevados al cielo. Mientras aquí abajo en la tierra son 7 años de tribulación por el anticristo. Y mientras estamos en el cielo, hay dos cosas que estamos haciendo en el cielo. Primera de Corintios capítulo 3, Romanos 14, 10, y es el tribunal de Cristo, Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ser juzgados no por la salvación, sino por lo que dejamos de hacer y por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Se llama el tribunal de Cristo. El bema en el griego con B de burro, bema. Romanos 14, 10. Y después de que seamos juzgados y sean entregadas las recompensas y Dios declare, ¿quiénes de nosotros vamos a sentarnos en tronos? Porque no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos. Dice Apocalipsis 20, versículo 2 y 3. Y los que fueron dignos, dice Juan, vi los que fueron dignos de sentarse en tronos. Y en Apocalipsis 2 y versículo capítulo 3, Jesucristo al mensaje a las 7 iglesias dice: a los que vencieren gobernarán junto conmigo como vicerregentes. Entonces no todos los cristianos vamos a gobernar. Van a estar muchos, ¿verdad?, en el milenio, pero no todos. Después del milenio, después de los 7 años que sigue, el milenio de Cristo. Entonces el anticristo es destruido, bajamos todos los santos, la iglesia, en la segunda venida de Jesucristo, y comenzamos a reinar 1000 años con Él. Y durante estos 1000 años, la tierra y los cielos todavía van a ser los mismos. Lo único que van a experimentar va a ser una restauración, no una nueva creación, una restauración. ¿Qué estoy diciendo? Que en el milenio va a haber muerte todavía. En el milenio va a haber pecado todavía. En el milenio no se ha eliminado la muerte, pero las rosas no van a tener espinas, los animales no van a morder, el león se va a acostar con el cordero, Isaías capítulo 11. Entonces va a haber una recreación de la ecología que hay en el mundo, pero va a ser el planeta Tierra lleno de árboles y de frutas, pero es una restauración nada más. Y al acabarse el milenio, Satanás durante estos 1000 años va a ser atado, Apocalipsis capítulo 20. Y mientras él es atado, nosotros disfrutamos el milenio, y en el milenio continuamos comiendo frutas, vegetales. No hay tacos al pastor, ni de machitos, ni de esas cosas, ¿verdad? Y vamos a comenzar a ver que nadie se va a meter contigo ni con tu familia. No, nadie va a meter a robarse a tu casa. Todos vamos a vivir en Sucots. No va a haber carreteras, no va a haber aviones,
no va a haber automóviles, no va a haber trenes. Vamos a regresar completamente a lo que era el Edén. Y después del milenio sigue la eternidad, la nueva Jerusalén, cielos y nueva tierra. Y ahí sí, Apocalipsis 20 del 11 al 15, dice Dios: y vi que la tierra desapareció y los cielos también, los que tenemos ahorita, Marte, Júpiter, Saturno, las galaxias, Andrómeda, el Sol, nada de lo que está ahorita va a continuar, van a desaparecer. ¿Cuándo? Después del milenio. En el milenio va a haber sol todavía. Entonces, después del milenio nos vamos al universo entero y ya nos vamos aquí en la tierra, y la tierra permanece con la nueva tierra como el centro y los cuarteles generales de nosotros, la iglesia. Este minúsculo y pequeño planeta, Dios lo escogió para que se fuera el centro del gobierno cuando sean creados los nuevos cielos y la nueva tierra. Déjenme leerles este versículo, es uno de mis preferidos, en el libro de Daniel, capítulo 7, apúntalo si quieres, y dice así, versículo 27. Aquí está hablando con la destrucción de ya todo el mal. Daniel 7, 27. Y que el reino singular y el dominio de la majestad singular de los reinos plural, debajo de ¿dónde? De todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Dios, después de que acabe todo su plan, esto está en el Apocalipsis, así termina la Biblia, es el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahí aparece la palabra: y ya no habrá maldición, y ya no habrá muerte. Hasta ahí, hasta después del milenio, y entonces ya los cielos serán renovados, y ahí es donde ya no va a haber matrimonio. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Pero muchos me decían, ¿verdad? Oye, pero en el milenio, ¿cómo puede haber reproducción, verdad? Yo creo que los que se van a casar en el milenio, perdón, no se van a casar. El matrimonio instituido por Dios en la ley civil, Deuteronomio, fue instituido por la dureza del corazón, para que cuando una mujer se una con un hombre, el hombre no se haga con domingo 7 y te diga: pues vamos a rejuntarnos. No necesitamos un papel que es un acta de matrimonio para demostrar nuestro amor. No le creas a ese mentiroso. No, papacito, el sexo es una responsabilidad muy grande delante de Dios. ¿Y qué tal si me embarazo y sales con domingo 7 y te vas, que porque te vas con otro y comes con la pancita ya no te gustó? ¿Qué defensa tiene la mujer? Ese papelito que se llama acta de matrimonio. Así el sinvergüenza y el halcón se fue, pues voy ante un juez a que por lo menos abogue yo, que me den sostén para mis hijos y pelear lo que yo puedo pelear. Entonces se necesita el acta de matrimonio mientras estamos en un mundo de pecado. Pero cuando venga el milenio no vamos a necesitar eso, porque será la tierra llena de la justicia de Jesucristo, y hay de aquel cuervo que maltrata a su esposa, porque le va a morir a los 100 años de edad. Dice Génesis, Isaías capítulo 65. Ahora bien, dicen estas personas que las personas que sobrevivan cuando Cristo regrese después del Armagedón, una tercera parte de la humanidad sobrevivió. ¿Cuántos somos ahorita de habitantes? 7.5 billones. 7.5 billones. Una tercera parte, estamos hablando aproximadamente de 2 billones que van a quedar vivos cuando Cristo venga, y los demás van a morir, porque dice Apocalipsis 6:4 en el cuarto sello, y en la quinta trompeta en Apocalipsis 9, que mueren primero una cuarta parte y después una tercera parte. Imagínense nada más. ¿Saben qué significa esto? Cuando venga Jesucristo, los únicos continentes que van a sobrevivir son Europa y el Medio Oriente. Porque las únicas naciones que se mencionan en la Biblia son las que están en el Medio Oriente, algunas de Asia y el Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a pasar con el continente donde tú y yo vivimos, que se llama el continente americano? Desde Alaska a la Patagonia desaparecieron. Adiós, ahí nos vemos. Por bombas nucleares.
En el cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad muere. Estamos hablando que en los primeros bombazos, casi 2.500 millones de personas van a desaparecer. Y el otro día me puse a hacer cálculos cuánta gente había desde Alaska hasta la Patagonia, y más o menos es la cantidad. Así que adiós Oaxaca, ¿verdad? Y adiós Guatemala y Argentina y Estados Unidos y Alaska, etcétera, etcétera. Porque cuando venga Jesucristo, ¿quiénes son esos 2 millones, 4 millones que estamos hablando que van a desaparecer? O 5 millones, ¿quiénes son? 5,000 millones, perdón, ¿quiénes son? Tienes que buscar en el globo geográfico donde se localiza esta cantidad de personas. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, vemos nosotros, regresamos a Génesis, a nuestro pasaje, que se nos habla de estos hijos de Dios. Ahora bien, esa teoría de Set y de las hijas de Caín es absurda y no se puede sostener. Repito, porque no pueden, los que creen eso, ¿de dónde salieron? Los gigantes. Y la mayor parte de los padres de la iglesia y de los mismos teólogos del siglo XX y siglo XXI creen y han aceptado que los hijos de Dios son los ángeles caídos. Y el peso más grande teológicamente de esto es que en todo el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios se refiere siempre, siempre, siempre a los ángeles caídos. Veamos rápidamente el libro de Job como un ejemplo. Y dice Job capítulo 1 y capítulo 2, versículo 6, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En el hebreo es Ben Elohim. Ben en el hebreo con B grande es hijos. Elohim es Dios. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Imagínate nada más, ¿no? Entre los cuales venían los hijos de Set y las hijas de Caín. No, ¿verdad? Estamos hablando de algo en el cielo. Vinieron acompañando a Satanás los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Capítulo 2 de Job, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron, ¿quiénes? Los hijos de Dios, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también con ellos, presentándose delante de la tierra. Aquí vemos que esta frase, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron con Lucifer al principio de la creación del universo. Y vemos en el capítulo 38 del mismo libro de Job, versículo 4, donde se nos describe una escena de el origen del universo, antes de que el hombre existiera. Estamos hablando que antes de nosotros, ¿quién existía? Los ángeles, ¿verdad? La rebelión de Lucifer fue antes de que el hombre fuera creado. Cuando el hombre fue creado, Lucifer ya estaba en el huerto del Edén como un querubín caído. Ya era una entidad espiritual caída. Ya había pecado Lucifer antes que nosotros. Entonces estamos hablando de escenas que tienen lugar antes de que el ser humano fuera creado. Dice Job 38, versículo 4. Le pregunta a Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Las medidas que mencionamos hace unos momentos. La tierra tiene medidas. No dijo Dios que aparezca un globo por ahí flotando y que aparezca esto y el otro. No, dice en Isaías 40 que Dios juntó el polvo de la tierra, puso medidas, todo lo hizo perfectamente bien calculado. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? O sea, 1 metro. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? Esto fue escrito escuchen esto, el libro de Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. El libro de Job es la época de los patriarcas. Aquí estamos hablando de algo con puro lenguaje científico. Todavía hasta el siglo XVII, XVIII creían que la tierra estaba sobre una tortuga o sobre Charles Atlas. No podían explicarse más que Galileo Galilei, 1600 y feria, cuando descubrió con el telescopio y todo, ¿verdad? Que no era posible. La tierra, ¿verdad? Está flotando sobre nada en el espacio. Y le pregunta eso a Dios a Job:
hace 4,000, 5,000 años. Oye, espérame tantito, Job. ¿Tú sabes si la tierra tiene una base? ¿Tú sabes las medidas que tiene el mundo? Y dice el versículo 6, sobre que están fundadas sus bases, ¿quién puso su piedra angular? Y el versículo 7, ojo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, ¿quiénes? Los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles que tuvieron la bendición, el privilegio de ver cómo el creador de los cielos y la tierra ordenaba el universo en el cual tú y yo fuimos colocados. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice la Biblia que por la fe entendemos que las cosas que vemos empíricamente, físicamente, fueron creadas de lo que no se ve. O sea, por toda la Biblia existe lo mismo. El mundo invisible, espiritual, era anterior al mundo físico en el cual tú y yo fuimos colocados y bajo el cual estamos en 4 dimensiones. Pero antes de nosotros existía ya un universo, existían criaturas, entidades espirituales que los pobres científicos del siglo XXI les llaman extraterrestres. Y pues en alguna manera sí son extraterrestres, ¿verdad? Porque son ángeles, o sea, no pertenecen a la tierra. Se llama extraterrestres. Nada más que no saben quiénes son, creen que vienen de Marte o de una galaxia de la Andrómeda o quién sabe dónde ven. Pero no entienden, ¿verdad?, que el universo está poblado, claro que está poblado de ángeles caídos y de demonios. En la otra conferencia vamos a ver la diferencia entre los ángeles y los demonios y los ángeles que permanecen fieles a Dios y que nos siguen a nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ayudándonos para nuestra salvación, para que permanezcamos firmes hasta el final. Entonces, por todos lados encontramos que la frase hijos de Dios pertenece a los ángeles caídos, y ese es el peso teológico que vamos a ver después en 2 de Pedro y en el libro de Judas, donde ya el Nuevo Testamento nos confirma que estos ángeles cometieron fornicación. De alguna forma los ángeles adulteraron, violaron, de alguna forma estos ángeles alteraron la genética de las mujeres humanas, de las cuales nacieron monstruos híbridos que se llamaron los gigantes, que poblaron el mundo durante 1000 años, y lo que la ciencia comienza a descubrir, los fósiles y las cosas arqueológicas y las construcciones que ellos hacen y no saben de dónde. La Atlántida no la encuentran, que fue la Atlántida, una ciudad sumergida, y los titanes que los griegos llamaban que eran gigantes, del dios Zeus, el dios del rayo, el dios etcétera, etcétera. Todas estas versiones y leyendas y mitos de los romanos y de los griegos tenían un origen. De alguna forma los ángeles caídos se han querido manifestar a los seres humanos, engañándonos con apariciones y con esto y con el otro. Y ya apareció una virgencita en el árbol, una cosa así, y una señora que le llora sangre, y una estatua que le llora sangre, y apareció estas cosas. Y pues la gente, es lógico, si yo no tuviera el conocimiento del Espíritu Santo, ni tú tampoco, acabaríamos creyéndolo, porque estamos buscando lo sobrenatural que no podemos explicar con palabras. Entonces tiene que haber una explicación. Pues sí, es un milagro de la virgencita, un milagro de Juan Diego, que existió siquiera el pobre indito ese, Dios santo. Entonces vivimos un mundo engañado, y no vemos a toda esa gente, ¿verdad?, que las peregrinaciones y arrastrando, sangrándose las rodillas en la villa, etcétera, etcétera, y cargando y chicoteándose la espalda con pencas de plátano y con pencas de maíz para poder hacer sacrificio. Ahorita está de moda la adoración a la muerte, ¿verdad? Han pasado videos ya en la televisión de cómo está creciendo esta secta a la muerte. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, es todo. Tenemos que buscar, si no conocemos a quién adorar, buscamos a alguien, necesitamos adorar a alguien. Es la naturaleza con la cual Dios nos formó. Tenemos la eternidad, sabemos que este mundo trasciende, que hay algo más de nosotros, pero como no lo conocemos, lo buscamos y lo inventamos. Y así los científicos, como no saben quién creó el mundo, ni pueden ver a Dios, tienen que inventar que venimos de los changos de Chita.
y que todo fue el resultado de un accidente, cuando la misma física, las mismas leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley termodinámica, las leyes de los aminoácidos biológicamente, las leyes de la ciencia, las leyes de la física y la química, contradicen la evolución. La contradicen. Ya dejemos la Biblia a un lado, la contradicen científicamente. La segunda ley de la termodinámica establece que nadie se crea ni se destruye, y que todo es un proceso de decaimiento, de oxidación, de descomposición. La evolución dice que vamos de menos a más. La física nos dice que vamos de más a menos, que el universo está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Entonces no estamos evolucionando, ni venimos de los ratones, ni venimos de los changos. Somos una creación especial, a la imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo te quiere engañar y decirte que vienes de los ratones, que vienes de las vacas, que fue una evolución, que no hay leyes morales, porque si somos animales, ¿quién va a establecer qué es bueno y qué es malo? ¿Quién? ¿Los nazis? ¿Los fascistas? ¿Los comunistas? ¿Walter Mercado, tu padrino? ¿Los brujos? ¿Los espiritistas? ¿Los de la cienciología? ¿Los de las mormones? ¿O los budistas? ¿O el islam? ¿Quién? ¿Quién tiene la autoridad que tuvo Cristo? ¿Quién tuvo la autoridad que tiene la Biblia? Nada, ni nadie. Y podemos rebatir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz y entregó su vida, fue enterrado y resucitado a los 3 días, y ahora está sentado a la diestra del Padre en las alturas, sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, esperando que nosotros como su pueblo continuemos esa misión que Él nos encomendó, de ir y predicar este mensaje a las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dejándonos sus palabras que son: no tengan miedo, pequeña manada, no tengan miedo de nada ni de nadie. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. No tengas temor, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, que te esfuerzo y te ayudo. Los que se enojan contra ti serán avergonzados, y ninguna arma contra ti prosperará, porque esta es la herencia que el Dios creador de los cielos nos ha dejado por pertenecer a su familia espiritual y ser llamados hijos e hijas de Dios. Te damos gracias por tu muerte en la cruz, Señor, y porque en este momento muchas personas que nos escuchan pueden invitarte ante este momento tan solemne como su Señor y su Salvador en sus vidas. Si tú quieres invitar a Jesús en este momento a tu vida, simplemente dile: mi Señor y mi Dios, creo que tú en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste y venciste la muerte para dejarme la esperanza que esta vida no lo es todo, que en el día de mi muerte el polvo deshará mi cuerpo, pero el alma y mi espíritu se reunirán contigo en un cuerpo nuevo que tú has diseñado para la eternidad. Entra a mi vida, Jesús, como mi Señor, y dame el poder en el Espíritu Santo de vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Hacia dónde se dirige el mundo? En esta mañana tengo un mensaje bastante difícil para compartir, pero como todas las cosas que existen, como dice el dicho, el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla. El mundo se encuentra ahorita en una situación que muy pocos de ustedes y la mayor parte de los seres humanos están conscientes del peligro potencial en que el mundo se encuentra bajo su propia autodestrucción. Ya se habla de una tercera guerra mundial en esta semana, etcétera, etcétera. Hay una degradación total de la moral, de los principios éticos y morales. Y en medio de todas estas cosas, hay una ley que dice que no hay absolutamente ningún efecto sin una causa. Todo tiene una causa, no hay nada por accidente. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Nadie cae fumando de la noche a la mañana. Comenzaste con un cigarro. Nadie cae en el alcoholismo de la noche a la mañana. Comenzaste con una copa, etcétera, etcétera. Entonces, la situación en la que el mundo se encuentra actualmente, tenemos que regresar a la historia. Y voy a tratar de regresar desde el siglo XX para mostrarles a ustedes que en el siglo XX alcanzó el mundo el nivel más elevado de toda su historia, científica y tecnológicamente, y cuando llegamos casi a la punta de lo que creíamos ser, como actualmente lo han dicho muchos del Foro Económico Mundial, vamos a crear una super raza. El mundo ha comenzado con una velocidad tremenda en su caída y nos encontramos a la orilla de un abismo. Porque antes de la caída siempre es la soberbia. Veamos rápidamente el siglo XX. 1906, los primeros carros de gasolina y las tentativas de volar. 1930, el doctor Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, la fisión nuclear. El mundo entra al descubrimiento de la bomba atómica. 2 bombas son soltadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. En 1947, el mundo alarmado, Andrés Oppenheimer y Enrico Fermi del proyecto Manhattan le hablan al presidente de Estados Unidos diciéndole que no pueden dormir con la conciencia de haber descubierto el uranio 235 con el cual se fabrica la bomba atómica. Inmediatamente se juntan los expertos, entre comillas, para comenzar a desarrollar la famosa Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y ahora sí vamos a tratar con una agrupación y un consejo de seguridad, vamos a impedir que las naciones comiencen a armarse nuclearmente, porque ahora este consejo las va a vigilar. En 1952, de una forma irónica y además burlona, la Unión Soviética fabrica la primera bomba de hidrógeno, echando a perder los sueños utópicos que supuestamente tenía la organización de la ONU. 1954, el doctor Crick y el doctor James Watson descubren por primera vez la molécula del ADN, o el ácido desoxirribonucleico, de lo cual voy a hablar más tarde. 1969, llegamos a la Luna, ya conquistamos el espacio es de nosotros, ya vamos completamente hasta, inclusive actualmente, se imaginan con sueños que no son científicos, sino de ciencia ficción, que vamos a vivir en Marte. Que sería mejor una luna de miel en Marte que en Cancún o que en Acapulco. 1970, los satélites de comunicación internacional. El mundo llega a comunicarse de una forma impresionante. 1970, lo que se ve en Rusia, se ve en China al mismo tiempo. Ahorita lo que yo veo en la televisión en México se ve en otro país. Y eso hace que continúe creciendo la tecnología del ser humano, pero a la par continúa elevándose la soberbia del ser humano, donde cada día y cada descubrimiento lo hace sentir que realmente somos dioses y que podemos manejar problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana y limitación intelectual para poder resolverlos.
1980, el iPhone, las computadoras, los iPads, los chips, etcétera, etcétera. 1961, cae la famosa ideología del comunismo. Cae la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante el mundo, y en ese momento Estados Unidos de Norteamérica dice: ahora sí, con la caída del comunismo ya no hay ningún obstáculo para las democracias. Vamos a continuar avanzando también con todo lo que es la ciencia, y vamos a tratar de avanzar con todo el capitalismo, porque ya no tenemos al comunismo que nos vaya a estorbar. Durante todo este tiempo, quiero hacer un paréntesis, desde el principio del siglo XX hasta el final del siglo XX, y todavía en nuestro siglo, se comenzó a propagar la mentira más grande pseudocientífica, que se calificó como la teoría de la evolución. Comenzaron a enseñar durante todo el siglo XX, en los museos, en las universidades, en las escuelas de medicina, mismos científicos, mismos genetistas y biólogos, a enseñar que el ser humano desciende de chita, que venimos de los monos, que somos el resultado de algo accidental, que el universo de repente, ¡pum!, explotó en la famosa teoría del Big Bang, sin decir que la nada no produce nada, ni tampoco la nada produce el pensamiento ni la conciencia. Pero así fue el mundo educado durante todo el siglo XX, mostrándonos de esta manera de qué forma tan fácil es el ser humano engañado. En el programa nazi, del programa nacional socialista, 85 millones de alemanes, no indígenas, sino doctores, médicos, arquitectos, abogados, paleontólogos, antropólogos, fueron engañados con una idea que se propagó, que se llamó el nazismo. Y cuando despertaron del engaño y de la burbuja en que fueron dormidos, se dieron cuenta que más de 6 millones, no solamente de judíos, también de gitanos y homosexuales, habían sido exterminados a través de los hornos de concentración nazi y con experimentos pseudocientíficos del doctor Mengele, que trataba de crear una raza humana o una raza que se llamó la raza aria. Es impresionante que después de que la teoría de la evolución es hecha a pedazos, principalmente cuando se descubre el ADN. Señores médicos que nos acompañan, genetistas que nos acompañan y antropólogos que nos acompañan, el ADN demuestra que es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y jamás se enseñó esto en las escuelas, nunca, hasta que hay una demostración científica que de un chango produce un rinoceronte, un camello produce un gato produce un perro, y que el ser humano puede producir algo mezclado, una quimera con un animal. Entonces la evolución fue completamente devastada. La segunda ley de la termodinámica, la ley física que rige la mayor parte de las leyes del ser humano. ¿Qué cosa explica o postula la segunda ley de la termodinámica? Bueno, pues que todo tiene un proceso de descomposición, oxidación, todo se echa a perder, nada dura, el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, y a pesar de esta ley que contradice la teoría de la evolución, seguían enseñándola dentro del mundo físico y científico. Y luego vino la biología con los aminoácidos. Los aminoácidos, que son como los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. ¿Pero por qué se enseñó eso? Porque no solamente había una alternativa, la Biblia. Y el ataque era devastador. El día que aceptaran que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían que decir: la Biblia tenía la razón. Pero la soberbia intelectual, científica, pudo más. Y comenzó a hundir al mundo en el ateísmo, secularismo, hedonismo y todas las ismos que fueron y tuvieron su origen precisamente con la teoría de Carlos Darwin, que simplemente postuló algo que él se imaginó. Si Carlos Darwin hubiera conocido que el ADN impide la evolución, jamás lo hubiera postulado. Ni siquiera en su libro El origen de las especies, Carlos Darwin, lo leí 3 veces ese libro,
cuando me hice ateo, porque fui ateo casi 8 años de mi vida, decepcionado de la religión y de todos los sistemas que había, Carlos Darwin dice en ese libro, puede que, chance y, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Esto no es un lenguaje científico, señores. Esto es un lenguaje especulativo, hipotético, filosófico. Él mismo no estaba seguro realmente de que su postulación iba a resultar en algo bueno. Pasamos al siglo XXI rápidamente y encontramos en el 2001 que el mundo despierta ante la utopía, el capitalismo, la democracia, que ahora es una fanfarronada totalmente, ¿verdad? Y ya vamos ahora sí a crear un mundo mejor. Tenemos la genética, tenemos la tecnología para realmente superar, porque si venimos de los animales y somos el resultado de una evolución, pues es el tiempo en que la genética y la tecnología nos va a ayudar a evolucionar más. Estas palabras las dijo Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, y su consejero principal, Noah Harari, judío, dijo: Jesús no existe, la cruz no existe, la Biblia son mentiras. Ellos, considerados en Davos, en Suiza, en las reuniones que tienen cada año, hablando de estas cosas y reuniéndose entre artistas, filósofos, estadistas, diplomáticos, etcétera, etcétera, cada año del mundo, para determinar cómo van a dirigirnos en el 2024. ¿Qué debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Y cómo van a manejar el mundo? Este es el mundo que actualmente nos encontramos y la gente está desapercibida de estas realidades. El 2001 despertamos al terrorismo islámico radical, donde 19 musulmanes radicales se van contra la ciudad de Nueva York, contra 2 torres gemelas, contra el Pentágono, y otro avión cae en Pensilvania porque los tripulantes impidieron que fuera a llegar a la Casa Blanca. Cuando despierta el terrorismo en el 2001, Estados Unidos principalmente despierta una realidad que siempre se equivocaron por ignorarla. El mundo islámico y el mundo del Medio Oriente nunca podrá ser afectado ni influido por el mundo occidental. Ellos no piensan como nosotros pensamos, ellos aman la muerte. Nosotros amamos la vida. Ellos tienen una religión que se llama el Islam, cuyo propósito en el mismo Corán, en más de 15 sutras, que son como versículos, dicen el propósito principal del Islam. Escuchen esto, es la conquista total del mundo y la exterminación de la nación de Israel. Entonces, este movimiento terrorista despierta los ojos a muchos observadores, historiadores. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Los vamos a conquistar porque tenemos las armas y los aviones para acabar con ellos. Bueno, este movimiento terrorista continúa hasta casi el 2015-2016 y fue el presidente Trump el que mandó aviones y deshizo el grupo de ISIS, que hace una semana atacaron un teatro en Moscú y que todavía sigue vivo, que fueron los sobrevivientes de la caída de Saddam Hussein. Entonces, el mundo terrorista se comienza a organizar descubriendo que es imposible destruir a Israel con guerras. Israel fue atacado en 1948, perdieron. Los atacaron en 1956 en el Golfo cerca de Inglaterra, Suez, y perdieron. 1967, la guerra de los 6 días, más de 20 millones de árabes perdieron. 1973, la guerra de Yom Kippur, volvieron a perder. Y al darse cuenta que no podían destruir a través de una guerra, organizan los grupos terroristas que están levantados, financiados y sostenidos actualmente por la nación de Irán. Irán es la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a los Hutis, a los talibanes, a ISIS y a todos los grupos que están tratando a través del terrorismo poder causar problemas en el mundo, desviar completamente los medios de información, y se descubre hace un mes que las Naciones Unidas están influenciadas por los grupos terroristas y que más de la mitad de los empleados que tiene una agencia de las Naciones Unidas para la ayuda de los palestinos estaban proporcionándoles armas a los mismos grupos de Hamas. Claro que esto fue Antonio Guterres, el presidente de las Naciones Unidas, ya no sabía qué contestar, qué es lo que está pasando aquí, y vemos la infiltración como un veneno por todos lados
de estas mentiras para poder destruir el mundo. 2005, Israel le dice al gobierno de Gaza y a los palestinos: nos salimos de la tierra de ustedes. De aquí en adelante, a la autoridad palestina, Al-Fatah, dirigida por Mahmoud Abbas, se van a encargar ustedes de gobernar Palestina. Israel saca a todas las familias judías de Gaza. Esto muy poca gente lo sabe, pero dejaron en Gaza a los judíos escuelas, gimnasios, hospitales, centros de entrenamiento para beneficio de los mismos palestinos. En cuanto en 2005 se sale Israel de Gaza, los de Hamas le quitan el poder a la autoridad palestina y se constituyen ellos como el gobierno único militante de Gaza. Así que Gaza es comenzar a gobernar no por un gobierno, sino por un gobierno terrorista. El Líbano, quitan al gobierno del Líbano, los Hezbolá, y ahora Hezbolá está gobernando el Líbano. Los Hutis en Yemen, junto al Mar Rojo, están gobernando ahora, y vemos nosotros de qué forma todos estos grupos se están apoderando de casi todo el Medio Oriente para ellos controlar el mundo, porque el sueño islámico del califato islámico no ha sido extirpado de sus mentes ni de sus corazones. En 2023 se comienza a propagar la ideología de género. Hace 1 año, 2 años, oficialmente. ¿De dónde vino esta orden? Que en México, en Guatemala, en España, en Italia, en todas las escuelas primarias, se les enseña a los niños que ellos pueden cambiarse de hombre a mujer, de mujer a hombre, y también pueden dudar de su propia genética y de su propia biología. ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a este grado? Donde actualmente en California y en Canadá, ahorita en Canadá, si un niño de 11 años, escúchame, si un niño de 11 años en Canadá va ahorita a una clínica de transgénero y los papás se oponen, los papás son metidos automáticamente a la cárcel 5 años. Lo mismo que en California, se les comienza a quitar a los niños completamente el gobierno por los padres. Ahora el Estado absorbe a los infantes, ahora los adoctrinamos, los echamos a perder, como lo vamos a ver más adelante, con un propósito: desintegrar la familia, que es la columna, el bastión de todas las sociedades. Y el 2024, ahora tenemos la amenaza potencial de una tercera guerra mundial. En estas últimas 2 semanas, el ejército de la OTAN, que es el ejército de la Unión Europea, se han armado como ustedes no se imaginan. Los países escandinavos, los países bálticos, Estados Unidos, la China, Rusia, Norcorea, todos en estas últimas 2 semanas se han armado y están despertando a todos y reclutando miles de soldados, porque ellos saben que es inevitable una guerra mundial. Y la Biblia lo confirma: el mundo acabará en medio de las guerras nucleares. Es interesante ahora descubrir algo, que hace 2700 años, damas y caballeros, hace 2700 años, el profeta hebreo Isaías describió exactamente las condiciones en las que el mundo iba a terminar, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente el profeta Isaías, en su capítulo 24, describe estas condiciones, sino que también enumera 3 causas principales que hundieron a la raza humana, que le están hundiendo actualmente, y la raza humana, como en tiempos de los nazis, como en tiempos de la guerra, desapercibidos, inconscientes, sin saber lo que está pasando en el mundo. Porque a la mayor parte de los humanos solamente les interesa hacer dinero, prosperar, y todo se mueve actualmente, absolutamente sin ninguna excepción. Todo se mueve actualmente con 2 factores: intereses políticos e intereses económicos. Presidentes que niegan su propia amor a su patria por el dinero o por un puesto político. Todo se mueve absolutamente. Como decía el expresidente de México, Luis Echeverría, ¿verdad? En la política no hay amigos, solamente intereses. Y si es necesario, entierro a mi mamá para subirme al trono.
Leamos algunas partes de Isaías 24 y veamos de qué manera tan certera la Biblia hace 2700 años escribió cómo iba a acabar el mundo y las causas que han originado la desarticulación, la depravación, la confusión tan grande en la que el mundo está viviendo. Y dice así, comenzando en el versículo 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque número 1, porque traspasaron las leyes; 2, falsearon el derecho; y 3, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Vemos nosotros que el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, claramente mencionó que este tiempo se iba a acercar también 700 años después del profeta Isaías. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el versículo 34 se nos hace una advertencia del mismo Jesús: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia pues nos habla claramente que viene un mundo tremendo, viene un mundo a ser desbaratado, ser autodestruido por nosotros mismos, por la ambición, el poder, y porque simplemente hemos creído la mentira de hace 6,000 años en el huerto del Edén. Cuando Satanás se presentó a la primer pareja, que muchos toman como una metáfora y como una fantasía, y que la Biblia dice que esto es real, Satanás, Lucifer, le dice a Eva: nunca le hagan caso a Dios, porque serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y a través de toda la historia hemos creído esta mentira, que realmente nos podemos convertir en dioses. Pero nunca como ahora. El presidente del Foro Económico Mundial, Bill Gates, los grandes personas, estadistas, políticos, científicos, asumiendo y diciendo realmente: Cristo ni siquiera existió. La Biblia son una sarta de mentiras. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este degeneramiento filosófico y mental, cuando una de las principales reglas para un debate, para tener un diálogo con cualquier persona, yo cuando me he enfrentado a comunistas, agnósticos, etcétera, etcétera, siempre le pido: determíname qué quiere decir que estamos en un mundo progresista? ¿Qué es progresista para ti? Defíneme la palabra ateo. Porque si no tenemos la etimología de las raíces y el conocimiento original, ¿cómo podemos debatir? Entonces, ¿cómo es posible que Noah Harari, consejero del Foro Económico Mundial, diga: Cristo no existió? Yo le podría preguntar en este momento: ¿desde cuándo cuentas la historia? ¿Antes de Buda o después de Buda? ¿Antes de Confucio o después de Confucio? ¿Antes de Zoroastro o después de Zoroastro? ¿Antes de Mahoma o después de Mahoma? Me va a contestar: pues mire, estamos a 2024, en el mes de marzo, pues antes de Cristo, cabeza de...
La misma historia fue dividida con la intervención de Cristo. Dividió la historia. Es tan impactante la influencia y la intervención de Jesucristo en la historia que divide el mundo antes y después por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que haya gente tan tonta, verdad, tan deschavetada, que puede llegar a asumir eso? ¿Por qué? Por sus prejuicios intelectuales y su soberbia científica. Hace 2000 años fue crucificado este hombre, y la crucifixión de Cristo hizo nacer el cristianismo, y el cristianismo se mantiene en pie o se cae con la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Hubiera sido como Buda, hubiera sido como Zoroastro, un gran maestro religioso, como lo han clasificado muchas personas. Pero Él resucitó. Él volvió a vivir y nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, vas a volver a vivir y tendrás la vida eterna. Si no hay esta esperanza, somos como los animales. Dice el apóstol Pablo: comamos, bebamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué no robo? Si el que no tranza no avanza, dicen en México. El que no se hace amigos de políticos o de personas influyentes nunca va a llegar al trono, y es a través de la estafa, del chantaje, del robo, del fraude, a través del cual la gente se abre paso. ¿Por qué? Porque no tienen leyes morales, porque ellos creen que ese es el principal objetivo. Tengo las riquezas, llego a presidente, llego a diputado, tengo mi casa. Y acuérdense ustedes del tristemente célebre Arturo Durazo. Venimos platicando ayer. Yo estuve con él más de 3 meses en sus helicópteros. Nos llevaba, me llevó al colegio de policías ahí en el desierto de los Leones. Estuve en sus oficinas el 5 de febrero. Aterrizamos en el helicóptero. Me juntó a todos los jefes, a Lino Ventura, al general Nazararo, a todos en aquel tiempo, en el 85, los que eran los más grandes servidores de la policía en México, que estaban todos bajo el presidente López Portillo. Les dimos un mensaje como el que están escuchando. Antes de que muriera Durazo, no disfrutó nada de lo que hizo, ningún castillo. Murió cerca de Acapulco, de Cuernavaca, en Burgos, y murió con la Biblia en el pecho, abierta en Juan capítulo 14. Finalmente lo vamos a ver en el cielo. El Chapo se acaba de convertir también, ¿sabían? Su mamá era cristiana y nunca dejó a la mamá del Chapo de orar por él. Y ahora ya se colaron las noticias que aceptó en la celda a Jesucristo. Y vamos a encontrar muchas personas que finalmente se dieron cuenta, se bajaron de su nube, enfrentaron la realidad, que solamente vale la pena saber que el día que tú mueras, no va a haber nada de que tú tengas, no te vas a llevar nada. Dios te va a preguntar en ese momento si tienes a Cristo en tu vida como tu Salvador. Veamos en primer lugar aquí en Isaías capítulo 24, en nuestro pasaje, que en primer lugar el versículo 1 nos muestra que este juicio que viene sobre el mundo será universal. Aquí se mencionan 3 puntos principales que acabamos de leer, y dice así: Jehová vacía la tierra, la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá que así como al pueblo, al sacerdote, al siervo, a su amo, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado como al que da el logro, así el que recibe, serán juzgados. En primer lugar, Dios será el agente de este juicio. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, dando un mensaje a los judíos que no querían entender realmente lo que Dios quería, les dijo en el versículo 31: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hecho que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo al mundo, y Él haya dado en una cruz su vida, su sangre por tus pecados y por mis pecados, es suficiente para que Dios te juzgue. Porque tú has oído en esta mañana estas buenas noticias, que Dios te ama. Dios dio su vida por ti en una cruz. Y si tú has aceptado todo, ¿por qué no aceptas algo que es gratuito? No te tienes que ir a la villa, ir y vuelta de rodillas para que Dios te perdone. No tienes que encerrarte en un convento y dormir en una cama de piedra durante 3 o 4 años. Simplemente tienes que creer, porque la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este juicio es inevitable. Será un juicio universal. Un juicio donde no habrá acepción de personas. Delante de Dios estarán los ricos, los pobres, los libres, esclavos, vendedores, prestamistas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, es un juicio que devastará completamente el mundo. La tierra será vaciada, completamente saqueada. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Pregúntale actualmente a cualquier político que conozcas, ¿cuáles son los objetivos de la Agenda 30? ¿Cuáles son los objetivos de los países? El clima. ¿Y qué quieren hacer con el clima? La Tierra es como, tiene ahora sí una pulmonía tremenda. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta Tierra. Hemos contaminado el mar, hemos contaminado el aire, los pesticidas han contaminado todo lo que es las frutas, las verduras, los vegetales. Hemos hecho de este planeta un basurero completamente. Y ahora nos volvemos contra Dios. ¿Y por qué Dios este tsunami? ¿Y por qué estas guerras? ¿Y por qué estos terremotos? Cuando somos nosotros los seres humanos que no tenemos la conciencia que la naturaleza está unida a la maldad y al pecado humano. Porque cuando Dios nos creó, nos puso como gobernantes y virreyes de este planeta. Y nos dijo Dios, ahí está el planeta, y de aquí en adelante, dice en Deuteronomio capítulo 11, en el Antiguo Testamento, que Dios nos dejó sus leyes claramente determinadas con esta advertencia. He aquí les pongo a ustedes la bendición y la maldición. En esta tarde tienes ante tu vida dos cosas, un camino u otro camino. La bendición, si tú obedeces a Dios, si tú sigues a Dios, la confianza, la paz, aunque no tengas dinero y mueras, tus hijos tendrán a Cristo, seguirán a Cristo, pero tendrás la vida eterna. Y dice Dios, y te expongo la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes, si ahorita te cierras los oídos y te apartas del camino que Dios te ordena que sigas para ir en pos de y dioses ajenos que no has conocido. Somos seres responsables moralmente y como tales tenemos la opción de escoger dos caminos. Ese es lo que se conoce como el libre albedrío. Y si tú no tienes este libre albedrío en tu vida, pues entonces vas a tener que enfrentarte algún día con este juicio de Dios, donde Él te pedirá cuentas y ahorita te puedes burlar lo que quieras, reírte lo que quieras, pero está establecido, dice la Biblia, que muramos una sola vez y el día que tú mueras se acabó. Y puede ser ahorita saliendo, mañana, un cáncer, una embolia cerebral, un accidente, un diagnóstico que nunca te esperabas, pero todos estamos destinados al mismo camino. Y es el tiempo en esta mañana que Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados. Ahora veamos estas causas del juicio que habíamos mencionado, que se mencionan en el versículo 3 en adelante. Y dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, número 1, porque traspasaron las leyes. Dios es el legislador de la ley, damas y caballeros. ¿Cómo puede una persona que se dice científica, médico, biólogo o genetista atreverse a decir que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer? Simplemente, ¿quién es una mujer? Vamos a cerrar la Biblia. Una mujer es una persona, un ser humano que tiene cromosomas XX. ¿Ya? Biología y genética elemental. ¿Quién es un varón? Es una persona, un ser humano que tiene cromosomas Y, que no tienen las mujeres. Entonces, si tú tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que biológica y genéticamente te diseñó Dios, hay un choque entre tu mente y tu metabolismo y tu cuerpo donde te va a volver loco. Por eso el 65% de los transgéneros acaban suicidándose. Aparentemente viven vidas felices, pero no es cierto, no puede ser. Estamos violando las leyes de Dios. Tú eres hombre y tú eres mujer, biológica y genéticamente. ¿Cómo nos atrevemos a llegar a este grado de locura, de psicopatía, de poder determinar nosotros
quién es un hombre y quién es una mujer, violando nosotros mismos, que nos llamamos gentistas o biólogos o científicos, las mismas leyes de la biología y de la genética. Traspasamos las leyes. Dice en el libro de Romanos, capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí estás, hace 2000 años. Profesando científicos, genetistas, biólogos, se profesan, dicen que son necios y se vuelven en necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que no hagan cosas que convienen. Veamos nosotros que la palabra y la frase mente reprobada en el original griego significa una mente que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Cuando el ser humano llega a este punto donde ya no saben qué es blanco y qué es negro, al negro es blanco y el blanco es negro, es cuando el ser humano ha llegado a su final, a una mente reprobada. Yo no soy lo que soy, ahora puedo tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahora podemos hacer esto, al grado que están a punto de legislar la pedofilia en las Naciones Unidas. Meterse con niños menores de 11, 10 años de edad sexualmente. Jesús dijo, el que se meta con un niño de esos, más le vale que se amarrara una piedra y se aventara al río, que tropezar unos pequeñitos cuyos ángeles ven mi rostro todos los días. A ese grado hemos llegado, damas y caballeros. Dicen Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí podríamos decir, pues qué amolado estoy, ¿verdad? ¿Qué me queda? Escucha lo que sigue. Y esto eran algunos. Esto éramos todos nosotros. En la iglesia es un hospital donde todos nosotros veníamos arrastrando los defectos, los pecados, ya sea hereditarios, ya sea por el medio ambiente donde tú te criaste, etcétera, etcétera. Pero dice, ahora hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu vuestro Dios. Es lo que Dios te ofrece a ti en esta mañana. Dime lo que sea, he abortado 8 niños, soy lesbiana, soy esto, soy transgénero, soy un ladrón, soy un adúltero, he engañado a mi esposa. No importa si tus pecados, dice la Biblia, fueran como el carbón, como blanca lana, vendrán a ser por la sangre preciosa derramada de Jesús. ¿Qué mensaje tan glorioso tenemos del perdón de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios? Porque Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de nosotros que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora dice en segundo lugar, falsearon el derecho. Impresionante que actualmente no hay justicia en ningún tribunal. Increíble que la Corte Internacional de Justicia, cuando un país de Sudáfrica demanda a Israel por genocidio, ante la Corte Internacional en La Haya, los 15 o 17 jueces de La Haya acepten la solicitud de este país cuando la misma definición del genocidio, que es un genocidio,
tiene que haber la intención anticipada para juzgar a alguien con genocidio, cosa que no se le podría atribuir a la nación de Israel. Sin embargo, aceptaron la solicitud y se hicieron ahí tontos durante algún tiempo, y finalmente no les quedó más que con los abogados que vinieron de Alemania y de Inglaterra demostrarles que estaban siendo como un circo, porque la ley lo dice claramente. Definamos que es un genocidio, y finalmente aceptaron que no fue genocidio lo que cometió Israel. Pero así están todos los tribunales, los jueces, los magistrados, los gobernantes, los diputados, los gobernadores se venden. Y siempre, nunca apartan a las personas como debe ser, de una forma equitativa. Veamos lo que dice Salomón hace 3000 años, Proverbios 17, versículo 15. Y dice la Biblia: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Capítulo 18, versículo 5. Tener respeto a la persona del malo para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y Proverbios 24, 23 al 25. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Escuchen jueces, escuchen gobernantes, escuchen presidentes municipales, escuchen todos aquellos ustedes que han tenido un cargo sobre muchas personas en cualquier área o en cualquier escalón de la justicia. El que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. La Biblia dice: hemos falseado el derecho. Ya no hay justicia en ningún tribunal. Ya todos es por medio de este hombre, ¿verdad?, que violó a más de 20 niñas, Epstein, el judío en Estados Unidos, que compró una isla. Iban los expresidentes, iban los exmillonarios, iban las personas diplomáticas, iba el príncipe de Inglaterra a tener niñas de 12, 13, 14, 15 años de edad, casi durante 10 años. Cuando en Florida comenzó la investigación, los mismos agentes del FBI rechazaron esto porque el gobernador les dijo: paren la investigación, porque el gobernador estaba involucrado también. Este es el mundo que vivimos, un mundo donde los senadores, los diputados, todos, por la influencia que tienen y el poder que tienen, se venden, y la justicia se detiene, y la Biblia dice: serán algún día juzgados. Epstein murió, ¿verdad?, como un animal en una celda, en la misma prisión donde está el Chapo Guzmán. Creo que era vecino de Chapo Guzmán 2 o 3 celdas después de él, supuestamente que se suicidó. Pero sin embargo, Dios no puede escapársele absolutamente nada. Y finalmente vemos nosotros la corrupción total que existe en el mundo, porque el mundo será completamente devastado. La tierra maldecida, los sembradores desolados y la disminución de la raza humana. Dice Isaías capítulo 27, por eso la raza humana fue disminuida. Se acabó el estruendo, se acabó la alegría, no beberán ya vino, ni tampoco mezcal de Oaxaca. La sidra les será amarga a los que la bebieren. ¿Por qué? Porque quebrantado estará el mundo tarde o temprano. Llegará el mundo en que ya ja, 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 ji, 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 jo, 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 se acabó. Y si no llega a nuestra vida, llega cuando tú mueras. Cuando tú mueras. Cuando estés en el hospital, en la ambulancia. ¿Cuántos dicen de ustedes: bueno, cuando vaya en la ambulancia me voy a arrepentir? En la Biblia solo hay un hombre que pide perdón antes de morir. Un hombre que se arrepiente antes de morir y es perdonado. El ladrón junto a la cruz. Un solo hombre, para que podamos entender que de Dios no se burla nadie. La Biblia dice: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú puedes decir: lo voy a pensar mañana, la semana que entra. ¿Cómo lo sabes? Mañana te endureces, mañana pasan muchas cosas, vienen cosas, secretos. Vas a tener personas que te digan: no, no es cierto, no creas esto. Ahí está el diablo y los demonios atacando a la raza humana para desviarnos al camino de la autodestrucción. Cuando oigas su voz, ven a Jesucristo. Y finalmente dice la Biblia en el versículo 17 de Isaías 24: terror, foso y sed vendrá sobre los moradores de la tierra.
¿Será quebrantada del todo la tierra? Enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será removida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantada. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes en la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reúna en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso ante todos los que hemos seguido a Jesucristo. ¿A dónde se dirige el mundo? A su propia destrucción, pero sin embargo tenemos esperanza y tenemos la respuesta de Dios de que la gloria se acerca, y lo que hemos experimentado y los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. La Biblia dice, en primer lugar, 3 consejos a todos los que ahorita siguen a Jesús. Número 1, no tengan miedo. Juan 14, crean en Dios, dijo Jesús el día antes de morir. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararle lugar a todos ustedes, para que cuando yo venga por ustedes, ustedes estén conmigo, porque los voy a llevar al lugar eterno, donde será inmarcesible, incorruptible, para toda la eternidad. No tengan miedo. En el mundo vamos a ver, pase lo que pase, tenemos un destino glorioso. Somos peregrinos en el mundo, vamos de paso nada más. No te acongojes ni tengas miedo de nada de lo que venga ahorita en el mundo. Que viene la guerra mundial, que viene esto, que cayó el peso, que el petróleo por aquí, por allá. Nosotros tenemos un pastor que se llama Jesús. Y en lugares delicados pastos nos hará descansar. Y aunque andemos en valles de sombras y de muerte, no tendremos miedo, porque Él está con nosotros. Y su promesa es: nunca te dejaré, nunca te abandonaré hasta el final de tu vida. Y finalmente, tenemos que vivir para todas estas cosas puros de corazón, con la pureza en nuestra alma, sobre todo en el área sexual, que es el área donde actualmente hay un gran pecado y lo que está atacando a la raza humana. Dice Romanos 3, el apóstol Pablo, versículo 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya despiértate. La vida no es un país de Alicia en las Maravillas. La Biblia no es Pinocho, ni Cenicienta, ni Viviana tampoco, ni una telenovela. Porque ahora, más que nunca, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada. Esto fue escrito hace 2000 años. Se acerca el día. Hagamos a un lado las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la Biblia termina en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, con estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con nosotros. Enjugará Dios nuestras lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí hecho, me dijo, hecho está, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. El que tenga sed, venga y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana venir a la cruz? Te invito a que vengas a esa cruz, donde Dios abrió sus brazos, su cabeza fue coronada con espinas, sus manos sangrando con los clavos, sus pies también. Fue azotado con un látigo romano
tenía más de 25 cordones mezclados con plomo y mezclados con huesos que se enrollaban en las víctimas, y el jalar, el soldado romano le desgarraban completamente la espalda y el pecho. Cuando Jesucristo dejaron de flagelarlo, no tenía pecho ni tenía tampoco, tenía todos los tejidos subcutáneos a flor de tierra. Estaba completamente ensangrentado, y sobre eso le ponen una cruz. Se cae con la cruz. Vino alguien, un africano, a ayudarlo a que la cargara. Y ya que lo levantan y cae sobre la caída de un crucificado sobre su cuerpo, hace que comience a dificultarse su respiración. Y en medio de esos sufrimientos, en lugar de victimizarse, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Y centrarse en sí mismo, comienza a gritar: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus últimas palabras fueron para nosotros: el Hijo de Dios. Juan, he ahí tu madre. María, ahí tu hijo. Forma la familia espiritual, porque todos los que me siguen son parte de mi familia, dijo Jesucristo. Y al ladrón que estaba junto a la cruz del lado izquierdo, le gritó al otro: ¿cómo es posible, verdad, que tú pidas perdón? Y le grita el ladrón que aceptó el perdón, estando en la misma condenación: tú niegas todavía, antes de morir, que este hombre está pagando por algo que nosotros hicimos, el inocente por los culpables, el santo por los pecadores, para que pudiéramos conocer que Dios recibe a todos aquellos, porque en esto se muestra el amor de Dios, que siendo aún pecadores, así como estás en esta mañana, no me importa lo que hayas hecho, Dios te recibe, Dios te perdona, porque su sangre preciosa es más limpia que cualquier otra que podamos comparar. Y si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Les pido a muchos de ustedes en esta mañana que vengan a la cruz con esta oración, con tu cabeza inclinada. Te damos gracias, Señor, Dios y Padre de Jesucristo, que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para una herencia inmarcesible, indestructible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados en el mundo por tu poder, mediante la fe. Señor Jesús, gracias por tu muerte. Gracias por tu vida inmaculada, por tu santidad, por este amor eterno en que solamente nos pides que creamos que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente para perdonar todos absolutamente nuestra vida pasada y comenzar una vida nueva, siguiéndote hasta que nos llames a casa. Todos ustedes en esta mañana que el Espíritu Santo ha traído, porque no hay nadie en esta mañana que haya venido por accidente o por coincidencia, no. Tú tenías una cita con Dios. Dios te trajo a través de tu tío, de tu tía, de tu abuelo, de un amigo, sin que tú te lo pudieras imaginar, ni estuvieras consciente que Dios te iba a hablar en esta mañana a través de la Biblia y pedirte que te arrepientas de tus pecados, que ya no sigas en ese camino que has andado, que te vuelvas a Él y Él te dará el poder de vivir esa vida que tú no puedes vivir, ni yo tampoco, sin el poder del Espíritu Santo. Solamente dile: Señor mío y Dios mío, perdóname. Perdona mis pecados, porque en esa cruz creo que con tu sangre pagaste por ellos, que a los 3 días venciste y sacaste la muerte, y sacaste a la luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio, para que a través de estas buenas noticias que estoy escuchando, yo pueda decirte en esta mañana: Jesús, entra a mi vida, te necesito. Te necesito, Jesús. Ya no quiero vivir sin ti. Dame ese poder que no tengo y la promesa de la vida eterna que tú me das,
para la corta vida que tenemos, vivirla para ti. Te doy las gracias y te lo pido en tu nombre precioso, Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo.